Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo jugoso que pasa detrás de cámaras en el mundo del espectáculo. Yo soy Chismosa VIP, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente. ¿Recuerdan la popularísima serie Amor Entrelazado? Seguro que sí. Pues bien, detrás de esas escenas románticas y esos momentos de tensión perfecta, aparentemente había más drama que en el propio guión. Y hoy vamos a desenterrar todo ese drama, todo ese boom, todo ese Serkan y Özge, gritos y drama detrás de cámaras. Prepárense para chismecito del bueno, para secretos revelados y, quizás, para algunas sorpresas que nunca imaginaron. Pero antes de que empecemos con toda la carnita asada, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos cargados de noticias, teorías y chismes jugosos. Créanme, no se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Los adoro. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Todos amamos Amor Entrelazado. Era una historia de amor que nos tenía pegados a la pantalla, suspirando por Serkan y empatizando con Özge. La química entre Serkan y Özge era innegable y irradiaba a través de la pantalla. Pero, ¿era todo tan perfecto como parecía? La respuesta, mis amigos, es un rotundo no. Desde el principio, los rumores empezaron a circular. Había susurros en los pasillos de los estudios, comentarios en foros de internet y, claro, los clásicos, fuentes cercanas a la producción, que alimentaban la hoguera del chisme. Se decía que aunque en pantalla Serkan y Özge se derretían el uno por el otro, en la vida real, la cosa era totalmente diferente. Era un iceberg en el mismísimo desierto del Sáhara. Uno de los primeros rumores que surgió fue sobre una supuesta competencia feroz entre ambos actores. Al parecer, Serkan, ya un actor establecido antes de la serie, no estaba muy contento con la atención que Özge, una actriz relativamente nueva, estaba recibiendo. Se decía que sentía que ella le estaba robando protagonismo, y que esto generaba tensiones constantes en el set. Imaginen la escena. Él con años de experiencia acostumbrado a los flashes, y ella, una recién llegada con una frescura que cautivaba al público. Según algunas fuentes, Serkan era bastante, digamos, perfeccionista. Y no solo con su propio trabajo. Al parecer, le gustaba dar consejos a Özge sobre su actuación, su dicción, su lenguaje corporal, todo. Y claro, esto no sentaba nada bien a Özge, que se sentía constantemente juzgada y presionada. Pobre chica. Tener que lidiar con un coach no solicitado que además era tu compañero de reparto, una pesadilla. Se decía que él le decía cosas como, esa entonación no es la correcta, Özge. Recuerda, tu personaje está sufriendo, no cantando una canción de cuna, o tu postura es demasiado rígida. Relájate, estás enamorada, no esperando una sentencia de muerte. Pero la cosa no terminaba ahí. También se rumoreaba que Serkan tenía un ego, digamos, bastante grande. Le gustaba ser el centro de atención y, al parecer, no le hacía ninguna gracia que Özge también recibiera cumplidos y elogios por su trabajo. Se decía que en las entrevistas conjuntas intentaba constantemente interrumpirla y acaparar la conversación. Imagínense la incomodidad. Se volvía un monólogo. Özge intentaba tímidamente responder a las preguntas, pero Serkan siempre encontraba la manera de redirigir la atención hacia sí mismo. Un clásico. Pero no todo era culpa de Serkan, claro. Özge, aunque aparentemente más tranquila y discreta, también tenía lo suyo. Algunas fuentes aseguran que era bastante sensible. Las críticas de Serkan la afectaban mucho, y a veces se la veía llorando en su camerino después de las grabaciones. Esto obviamente tampoco ayudaba a mejorar la relación entre ambos. ¡Ay, mi niña! La presión de las cámaras, la competitividad y las críticas constantes pueden hundir a cualquiera. Se dice que su maquilladora era su paño de lágrimas y que pasaba horas consolándola después de las sesiones de grabación. Además, se decía que Özge tenía un círculo de amigos y confidentes muy cerrado en el set, y que no se llevaba muy bien con el resto del equipo técnico. Al parecer, la consideraban un poco distante. Y claro, esto generaba también cierta tensión y resentimiento. Los rumores apuntaban a que ella se refugiaba en un pequeño grupo de amigos cercanos y evitaba el contacto con el resto del equipo, lo que alimentaba la imagen de diva distante.
Pero el drama no se limitaba a la relación entre Serkan y Özge. También había problemas con el guión, con la dirección, con el presupuesto, un verdadero caos. Al parecer, los guionistas estaban constantemente improvisando y cambiando la historia sobre la marcha, lo que generaba mucha confusión y estrés entre los actores. Un desastre. Imaginen tener que aprenderse los diálogos un día antes de grabar, con la certeza de que al día siguiente podrían cambiarlos de nuevo. Un juego de locos. Además, el director era bastante indeciso. No sabía muy bien qué quería, y a veces daba indicaciones contradictorias, lo que frustraba aún más a los actores. Y por si fuera poco, el presupuesto de la serie era bastante limitado, lo que obligaba a recortar escenas, reutilizar vestuario y trabajar en condiciones precarias. Un verdadero infierno. Se dice que los actores tenían que llevar su propia ropa para algunas escenas y que la comida del catering era tan mala que preferían pedir a domicilio. De telenovela de lujo a reality show de supervivencia. Pero volviendo a Serkan y Özge, aquí viene lo más jugoso. Según algunos rumores, la tensión entre ambos llegó a tal punto que se negaban a dirigirse la palabra fuera de las escenas. Se comunicaban a través de sus representantes y evitaban coincidir en los descansos. Imagínense tener que fingir amor frente a las cámaras cuando en realidad te estás muriendo por estrangular a tu compañero. Romance forzado al máximo. Se decía que solo se hablaban cuando las cámaras estaban grabando y que en cuanto el director gritaba «corte», se alejaban el uno del otro como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Y claro, todo esto se notaba en la pantalla. Aunque intentaban disimular, a veces se podía percibir cierta frialdad y tensión en sus interpretaciones. Y los fans, que no son tontos, empezaron a notarlo. Empezaron a surgir comentarios en las redes sociales, preguntándose si algo andaba mal entre los actores. Los fans detectives. Ellos son los primeros en notar cualquier cambio en la dinámica de los actores. Los foros de Internet se llenaron de teorías sobre la mala relación entre Serkan y Özge. Pero el punto culminante del drama llegó durante la grabación de una escena especialmente romántica. Se suponía que Serkan y Özge debían besarse apasionadamente, pero al parecer, ambos se negaron a hacerlo. Serkan argumentó que el beso no era necesario para la escena, mientras que Özge simplemente se negó a besarlo. El beso de la discordia. Se dice que la escena se repitió varias veces, pero que ambos actores se negaron a ceder. Al final, la escena se grabó sin el beso, con un plano cerrado de sus rostros y un montaje que simulaba la cercanía. Esto generó una discusión acalorada entre los actores, el director y los guionistas. Al final, se decidió cambiar la escena y eliminar el beso. Pero la tensión en el set era palpable. Y a partir de ese momento, la relación entre Serkan y Özge se deterioró aún más. Se dice que la discusión fue tan intensa que ambos actores se dijeron cosas muy duras y que tuvieron que ser separados por el equipo de producción. Después de la serie, ambos actores siguieron caminos separados. Evitaron coincidir en eventos públicos, y nunca hablaron públicamente sobre los rumores de su mala relación. Pero el chisme ya estaba sembrado. Y hasta el día de hoy, la gente sigue hablando sobre el drama detrás de cámaras de amor entrelazado. El silencio otorga. Su negativa a hablar sobre el tema solo alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Algunos dicen que Serkan y Özge nunca se soportaron. Otros creen que simplemente eran personalidades incompatibles. Y otros piensan que todo fue una estrategia publicitaria para generar más interés en la serie. Pero lo cierto es que, detrás de esas escenas románticas y esos momentos de tensión perfecta, había mucho más drama del que imaginamos. El marketing del caos. Algunos estrategas de relaciones públicas aseguran que la polémica generada por los rumores de la mala relación entre los actores ayudó a mantener la serie en el candelero. Y es que, mis amigos, el mundo del espectáculo no es tan glamuroso como parece. Detrás de las luces, las cámaras y el maquillaje hay personas reales, con sus propias inseguridades, sus propios egos y sus propios problemas. Y a veces esos problemas se manifiestan en forma de gritos, dramas y peleas detrás de cámaras. La verdad detrás del brillo. El mundo del espectáculo es un campo de batalla donde se libran luchas constantes por el éxito, la fama y el reconocimiento. Así que la próxima vez que vean una serie o una película, recuerden que detrás de la pantalla hay mucho más de lo que ven. Hay trabajo duro, hay esfuerzo, hay dedicación, y también, a veces, hay mucho drama. El iceberg de la fama.
Solo vemos la punta, pero debajo hay un mundo de sacrificios, presiones y conflictos. Y ahora, para añadir aún más sabor al chisme, déjenme contarles un rumor que escuché hace poco. Al parecer, después de que terminó la serie, Serkan intentó contactar a Ozge para disculparse por su comportamiento en el set. Pero Ozge se negó a hablar con él. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Pero sin duda, es un detalle que añade aún más misterio a esta historia. Un intento de redención fallido. ¿Será que el orgullo de Ozge era demasiado grande o que el daño causado por Serkan era irreparable? Y por supuesto, no podemos olvidarnos del papel de los representantes de ambos actores en todo este embrollo. Se dice que en lugar de intentar mediar y solucionar los problemas, algunos de ellos avivaban el fuego para generar más publicidad y mantener a sus clientes en el candelero. ¡Qué fuerte! Los titiriteros de la fama. Los representantes, en su afán por proteger la imagen de sus clientes, a veces recurren a estrategias poco éticas que solo empeoran la situación. También hay quienes aseguran que el romance que Serkan y Ozge interpretaban en la serie traspasó la pantalla, pero que su relación terminó de forma abrupta y dolorosa, lo que explicaría su mala relación posterior. ¡Uf, cuántas teorías! El amor que dolió. La idea de que la química entre los actores era real y que su relación terminó de forma traumática es una de las teorías más populares entre los fans. Y para terminar de echar leña al fuego, les cuento que hace poco vi en una página de chismes turca una foto borrosa de Serkan y Ozge en un café. Sí, juntos. La foto era de mala calidad, así que no se podía confirmar que realmente fueran ellos, pero la simple posibilidad de que se hayan reunido después de tantos años ha encendido las redes sociales. ¿Estarán planeando una reconciliación? ¿O simplemente se encontraron por casualidad? El misterio continúa. La foto fantasma. La aparición de esta imagen ha desatado la locura entre los fans, que sueñan con una reconciliación entre los actores. En fin, mis queridos chismosos, el drama de Serkan y Ozge es un claro ejemplo de que a veces la realidad supera la ficción. Y aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó detrás de cámaras, podemos seguir especulando, teorizando y disfrutando del chisme. La verdad esquiva. El misterio que rodea la relación entre Serkan y Ozge es parte de su encanto y lo que mantiene viva la leyenda de amor entrelazado. Y bueno, hemos llegado al final de este jugosísimo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y compartir todos estos detalles con ustedes. Recuerden que todo lo que les he contado son rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Pero bueno, el chisme es así. En resumen, hoy hemos desenterrado el drama detrás de cámaras de amor entrelazado, hemos hablado de la supuesta mala relación entre Serkan y Ozge, hemos compartido algunos rumores y teorías, y nos hemos divertido un montón. Chisme del bueno para todos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Serkan y Ozge realmente se odiaban? ¿Tienen alguna teoría propia? Quiero saberlo todo. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos chismosos y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos cargados de noticias, teorías y chismes jugosos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.